Buenas tardes, chiquillos, buenas tardes, muchachos. Bienvenidos al módulo 3. Hoy día vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y la Trinidad. Esta doctrina que se enseña en nuestra iglesia y en la mayoría de las iglesias protestantes y cristianas. Vamos a ver también algunas diferencias con otras corrientes, con otras doctrinas, para cuando nosotros escuchemos o tengamos alguna conversación, sepamos para dónde apunta la doctrina o lo que cree esta persona. Esta doctrina de la Trinidad es súper importante porque habla o nos acerca a lo que vimos al principio acerca de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, del Dios Todopoderoso, Rey soberano. Así que esta tercera parte, que es la tercera persona de esta Trinidad, que es el Espíritu Santo, nos acerca mucho a eso y tiene las mismas características, los mismos atributos de Dios. Por eso creemos nosotros que el Espíritu Santo es Dios. Vamos a ver qué es lo que vamos a estar aprendiendo en esta clase, los objetivos. Pero antes de eso, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea abriendo nuestras mentes, abriendo nuestros corazones para poder ir eh, aprendiendo y poder ir asimilando. Y más que información, tener en nuestra mente el poder hacer y poder llevar a la práctica cada una de estas enseñanzas. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que tenemos, por el tiempo que han apartado estos chicos, Señor, para aprender más de ti, Señor, y poder cimentar nuestro fundamento en ti, en la verdad, Señor, en lo que tú eres, en lo que tú eh, planeas para nosotros, Señor. Ayúdanos a tener un conocimiento fiel, Señor, a lo que tú nos enseñaste, a lo que dejaste en la palabra, Señor, lo que dejaste escrito, para que nosotros pudiéramos acercarnos a ti y pudiera tener ese encuentro maravilloso contigo, esa relación íntima contigo, Señor. Te amamos más que cualquier otra cosa y queremos conocerte y conocerte de verdad, Señor. No tener espejismos, no tener imágenes distorsionadas tuyas, Señor, sino tener la verdad y la verdad la encontramos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Veamos entonces el objetivo general de esta clase, o los objetivos. Primero, vamos a comprender quién es el Espíritu Santo y cuál es su rol dentro de la Trinidad. Vamos también a reconocer su obra, lo que Él está haciendo en la historia de la salvación, o lo que hizo a través de la historia de la salvación y en la vida personal del creyente hoy en día. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo hoy en día en la vida del creyente? Identificar también errores doctrinales, como les decía al principio, que son comunes sobre el Espíritu Santo y sobre la Trinidad. Aplicar también la doctrina del Espíritu Santo en nuestra vida personal y también en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida de iglesia. Y también apreciar la importancia del Espíritu Santo en la expansión del reino de Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy en día entonces. Como frase que quiero que se recuerden y que se la claven en su mente y en su corazón, es que no podemos vivir la vida del reino sin el poder del Espíritu del reino. El Espíritu Santo, ese es el poder que nos empodera. De hecho, cuando lo veíamos en el nacimiento de la iglesia, por así decirlo, en Hechos 2, veíamos que Jesús les dice que se queden y esperen hasta que venga el Espíritu Santo para poder ser testigos. Eh, y ahí viene, en Hechos 2 viene el Espíritu Santo y empodera a los creyentes. Y los creyentes ya pasan de ser personas bastante tímidas y escondidas o miedosas a personas que son capaces de entregar su vida por el reino. Así que el Espíritu Santo es eso, el Espíritu nos empodera para vivir la vida del reino, lo que Jesús nos ha llamado. Tenemos que tener ese poder. Y ese poder lo recibieron ustedes cuando aceptaron a Jesucristo. Él los sella con la promesa, con el Espíritu Santo.
Pero después viene otro proceso más que es el bautismo, que es después del sello del Espíritu Santo viene el bautismo, algunos le dicen bautismo, otros le dicen llenura. Nosotros creemos que el bautismo es una sola vez, o sea, una sola vez como el bautismo en agua y después viene la llenura y la llenura es constante. Nosotros constantemente nos estamos llenando del Espíritu Santo. Y a medida que somos llenos del Espíritu Santo, ¿cómo sabemos que somos llenos del Espíritu Santo? Es a través de los frutos. Nosotros a través de los frutos revelamos qué tan llenos estamos del Espíritu Santo. Si hay frutos de la carne o frutos del Espíritu en nuestra vida. Pero no nos alejemos un poquito más, vámonos a lo que estamos aprendiendo hoy día, la doctrina de la Trinidad. Primero que todo, ¿qué es la Trinidad? ¿Qué es la Trinidad? Dios es uno en esencia y tres en personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, como lo hemos visto durante estas últimas clases. Es uno en esencia y es tres en personas. Son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas distintas, tres personas con personalidad distinta, que sienten, que piensan, que actúan independiente una del otro. Pero uno en esencia. Dios es uno. No creemos en tres dioses. Cada persona es plenamente Dios. El Espíritu Santo es Dios plenamente. El Padre es Dios, Dios Padre. El Hijo es Dios Espíritu Santo, pero no son tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. Misterios, por supuesto que sí, lo podemos entender en plenitud. Yo creo que no, a mí me cuesta entenderlo. No me cabe en las matemáticas, en mi mente racional. Ahora tenemos que entender que nuestra mente o manera de pensar viene de los griegos o en gran mayoría de Occidente, viene de los griegos y es muy difícil de repente separar esta cosa racional de cómo lo pensaban los judíos. Ahí vamos a ver más adelante, cuando hablamos de la Biblia, hay una materia muy interesante y que relaciona un poco la mentalidad del hebreo con la mentalidad del griego. Nosotros deberíamos tener para entender y comprender la Biblia, para comprender lo que aparece en cada uno de los textos, deberíamos estarlo leyendo con una mentalidad hebrea, pero sin embargo la estamos leyendo con una mentalidad griega, un poco más racional, un poco más que razona todo, que piensa todo, que nos separa un poco esto que hacían los hebreos. Así que, pero es materia para más adelante y que es interesante para que podamos entender la Biblia. ¿En qué nos basamos nosotros para decir que Dios es uno en esencia y tres en personas? Primero, hay bases bíblicas y sólidas. La unidad de Dios, lo vimos en, en Deuteronomio 6:4, donde dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Eso lo conocemos nosotros como la Shema. Escucha Israel. Y Jeremías, perdón, Isaías 45:5 dice, yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí. No hay ningún Dios. Base bíblica. Nosotros al principio dijimos que vamos a pasar nuestra teología o vamos a entender nuestra teología a través de la Biblia. Si no está en la Biblia, no lo creemos. Así de simple. Si está en la Biblia, lo creemos aunque no lo entendamos muchas veces. Ahora la pluralidad de Dios. Dios en tres personas. En Mateo 28, perdón, en Génesis 1:26, en la creación, dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Ahí hay una frase que dice, una palabra que dice, hagamos. Está hablando de esa plenitud de Dios, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También lo vemos en Juan 1, en Juan 1, cuando habla acerca del logo este, ¿cierto? ¿Se acuerdan? De la palabra o el verbo en el principio era el verbo. Así que en el principio también estaba Dios. Y vemos más adelante también en Génesis que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces Dios ahí está hablando acerca de esta Trinidad perfecta, de esta pluralidad de Dios. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al ser humano.
Y Mateo 28 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad. No me vengan a decir que aquí hay en el original hay un punto, una coma, no sé lo que le colocan ahí para separarlo, no sé cómo, cómo lo hacen los que no creen en la Trinidad, pero acá dice claramente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Jesús es Dios. Como le dije, en Juan 1, del 1 al 14, nos habla acerca de toda esta, del verbo, que en el principio el verbo era Dios y Dios, eh, y el verbo era con Dios, perdón. Y Colosenses 2:9 dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Jesús es Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo es Dios? En el libro de Hechos, capítulo 5, tengo las notas muy desordenadas, así que me van a perdonar de repente si me pierdo un poco. En Hechos 5, dice, Ananías le reclamó Pedro. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado? A ver, la historia es que estos Ananías y Zafira eran dos, un matrimonio que habían vendido un terreno. Entonces se habían puesto de acuerdo para decir que lo habían vendido por menos dinero. Entonces venían a Pedro y le dijeron que lo habían vendido por menos de dinero. Entonces Pedro acá le dice, Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí está hablando del Espíritu Santo y dice que es Dios. Está en Hechos. Le mintieras al Espíritu Santo y después dice, no le han mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí hay una prueba o bíblica que la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Y en 2 Corintios 3:17 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo entonces es Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Lo vimos al principio, cuando hablamos, dimos el resumen general, que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo, lo primero que tenemos que tener como definición es que es una persona. ¿Y cómo sabemos que tiene persona? Es porque tiene intelecto, tiene emociones, tiene voluntad. Se le puede mentir, como lo vimos en Hecho, se le puede entristecer. Tiene este tipo de cosas que son naturales de personalidad de persona. En 1 Corintios 2 del día al 11 dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, quien conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Tiene intelecto, conoce, eh, puede conocer las profundidades de Dios. Tiene emociones, no agravien. En otra parte dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Tiene emociones, el Espíritu Santo se entristece. eh, y tenemos que tener cuidado de eso también. Tiene voluntad. En 1 Corintios 12:11 dice, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu quien reparte a cada uno según Él lo determina. Hay voluntad. Se le puede mentir. Lo vimos en el ejemplo de Ananías, que le mintió al Espíritu Santo. Se le puede entristecer, lo mismo que vimos arriba, que no entristezcan al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados por el día de la redención. El Espíritu Santo también es Dios. Lo vimos en un principio. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios creador. Lo vimos en el principio. En Génesis, la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y lo vemos también ahí cuando dice que hagamos al hombre.
Ese hagamos está hablando de esa Trinidad. Entonces, creador, estuvo ahí desde un principio en la creación y desde antes de la creación estuvo Dios. Pero lo que nosotros vemos en la Biblia es que estuvo ahí en la creación, con Dios, siendo Dios también. El Espíritu Santo de Dios me ha creado, dice Job, es creador, me infunde vida, el hálito del Todopoderoso. Así que el Espíritu Santo es Dios creador, también es Dios omnisciente, conoce todo. Lo vimos en Corintios 2:10 que dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Dios es omnisciente y el Espíritu Santo es omnisciente, conoce todo. Por eso nosotros oramos y le decimos al Espíritu Santo, ayúdame a discernir, ayúdame o revélame esto que no lo entiendo. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios y hay algo que no se nos entra o no podemos comprenderlo, pidámosle al Espíritu Santo que nos revele, que nos alumbre, que nos examine, que nos ah, ayude a entender. Vamos a recibir mucha revelación, mucha luz, por así decirlo, si es que le pedimos al Espíritu Santo cuando estemos estudiando la palabra. Nunca, y yo siempre les he dicho, nunca, nunca abran la Biblia sin orar, sin pedirle la guía del Espíritu Santo, sin pedirle la revelación del Espíritu Santo. Eh, y Dios va a ir alumbrando esas cositas que, que nos cuestan de repente entender. El Espíritu Santo es Dios, dijimos que es creador, es omnisciente, dice la palabra que ahora bien, perdón, eso ya lo dijimos, omnisciente, omnipresente. Salmos 139:7 dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? El Espíritu de Dios está en todos lados, en todo lugar, es omnipresente. No lo podemos entender como algo pudiera estar en todos lados al mismo tiempo. Hoy en día pudiera ser que sería un poco más fácil entenderlo por las comunicaciones, por las redes que yo puedo estar hablando al mismo instante, al mismo momento con alguien que está al otro lado del planeta en China o en donde sea, a través de de una aplicación con internet y puedo estar comunicándome, puedo estar presente también en esos lados. Podría hacernos un poco más fácil, pero ni con eso podemos entender esta omnipresencia de Dios. Y es también, por supuesto, omnipotente. En Romanos 15:19 dice, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios, así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Lidia. Esas poderosas señales y milagros que por supuesto vienen con el poder del Espíritu Santo. No vienen a través de ninguna otra cosa. Cuando vemos campaña de milagros y señales, milagros y señales, eh, y tratamos de ver a la persona que está predicando, que está haciendo estos tipos. Es el Espíritu Santo, ese es el poder del Espíritu Santo. Y siempre tenemos que verlo desde ese punto de vista. Yo cuando chico de repente iba a algún concierto de algún cantante, me acuerdo haber ido a un concierto de Marco Witt cuando era chico, y siempre escuchaba de parte de mis papás, vamos a adorar a Dios. Está bien, es una persona que quizás para mí que era chico y me gustaba la música, era, eh, era, un, era un grande, pero íbamos a adorar a Dios, íbamos a alabar a Dios a través de lo que estaba sucediendo. Vemos el poder del Espíritu Santo, nos vamos a la persona, no vamos al ser humano, sino al Espíritu Santo. Su papel en la Trinidad. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la Trinidad? Primero que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Lo vemos en Juan 14:26. Eso va a ser tarea para la casa. Léanlo. Yo les voy a enviar también las notas para que lo puedan buscar. Juan 14:26 y 15:26. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo y también glorifica al Hijo y aplica su obra en nosotros. El Espíritu Santo va a perfeccionar la obra de Jesucristo en nosotros. En Juan 16 del 13 al 14. Veamos la obra del Espíritu Santo.
El trabajo del Espíritu Santo. Primero, perdón, partamos por la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Primero que todo participa en la creación. Lo vimos, ¿cierto? En Génesis 1:2. Ahí está el Espíritu Santo. Después da poder a los líderes. Dice en Jueces 6:34, entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Y ese vemos también otra historia en Primera de Samuel 16:13. Empodera, da poder a los líderes de eso, los empodera. Gedeón, poseído por el Espíritu Santo, toca la trompeta y todos los de clan de Abiaser fueron convocados a seguirlo. También inspira a los profetas. Lo vemos en 2 de Pedro, cómo tenemos nosotros la palabra de Dios, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo. Ahora no era que el Espíritu Santo llegara y les tomara la mano a los escritores para que escribieran, sino era una inspiración y los profetas obedecían. La obra también en Jesucristo. ¿Cuál fue la obra del Espíritu Santo? Primero que todo lo concibe. Lo vemos en Lucas 1:35, donde se le aparece a la Virgen María y concibe eh, a Jesús. Después lo unge. Lo vemos también después, lo guía y lo fortalece. Todas estas citas que aparecen ahí las buscan ustedes después en, 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 en sus casas. Es importante que vayan marcando también, filtrando algunas cosas. ¿Y cuál es ¿cómo se llama? La obra, perdón, del Espíritu Santo en los creyentes hoy? Primero que todo, nos regenera, nos regenera. Segundo, mora en nosotros. 1 Corintios 6:19 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Entonces, regenera. O sea, crea nuevas criaturas, mora en nosotros, santifica. En Gálatas 5, el 16 y el 25, nos aparta también del pecado. El Espíritu Santo nos va a ir apartando, nos capacita con dones, nos capacita para poder nosotros llevar el ministerio que Cristo nos ha encomendado. Y da poder para testificar. En Hechos 1:8 vemos como los discípulos completamente empoderados a través del Espíritu Santo para poder testificar. Los que tienen el don de evangelismo, es muy importante que que tengan este poder, porque van a poder tener mayores frutos si estamos llenos del Espíritu Santo, si estamos empoderados con el Espíritu Santo en la obra que Él nos ha encomendado. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la iglesia? Primero que todo, une al cuerpo. El Espíritu Santo une al cuerpo de Cristo. Dirige también la misión. Nos lleva a un destino. Tenemos una misión. No estamos yendo para cualquier lado. Tenemos una misión. Y la iglesia también tiene una visión. Edifica y consuela. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Jesús lo dijo de esa manera, que va a ser nuestro consolador. Nos edifica. Los dones del Espíritu Santo están para edificar. Por eso cuando alguien tiene dones, tiene que utilizarlos para la edificación del cuerpo de Cristo. Así el Espíritu Santo trabaja en la iglesia, obra, edificando, consolando. El reino de Dios se manifiesta a través del poder del Espíritu Santo. Eh, lo, lo vemos cuando suceden milagros o cuando suceden cosas poderosas alrededor. Es a través del Espíritu Santo. Y el reino de Dios se manifiesta a través del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente del reino que transforma corazones y transforma comunidades y transforma culturas. A medida que somos más llenos del Espíritu Santo, vamos a poder hacer esta transformación a nuestro alrededor, donde
adoptemos, vamos a ser eh, especie de ¿cómo se llaman estas cosas? Eh, Embajadores o embajadas del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo nos capacita para vivir como embajadores del reino. Veamos los 7 errores más comunes sobre el Espíritu Santo y sobre la Trinidad. Primero, el modalismo. Esa es una creencia eh, que está presente también hoy en día a nuestro alrededor, el modalismo. Y el modalismo dice que Dios se manifiesta en 3 modos, pero no son personas distintas. ¿Qué se refiere eso? En 3 modos, pero no son personas distintas. Se refiere o creen estas personas que Dios se manifestó en el principio como Dios Padre, después Dios se manifiesta en otra época como Jesús, como el Hijo, y en otra época se revela o se presenta como el Espíritu Santo. Es como que si se cambiara de traje cada vez que se revela a las criaturas. Se va cambiando de trajes. La respuesta bíblica dice que las 3 personas, lo vemos ahí en Mateo 3 16 y 17, cuando Jesús es bautizado, ¿cierto? Vemos primero Jesús siendo bautizado, ¿cierto? Vemos la paloma descendiendo, ya vemos a Jesús aquí y vemos a la paloma a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabemos que es la paloma. Y también oímos, perdón, la voz de Dios que dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Eh, Vemos ahí a las 3 personas presentes en el mismo momento. Entonces el modalismo no tendría sentido, no tendría lógica si vemos a las 3 personas al mismo tiempo, porque se supone que son 3 personas distintas, no podríamos verlo los 3 al mismo tiempo. Así que esta doctrina, el modalismo, no se aplica a nosotros. Hay muchas corrientes que, que creen esto, lo vemos en no solo Jesús, que cree en este tipo de doctrina o de error, el modalismo. El triteísmo, 3 dioses separados, que son 3 dioses. Ahora, esta creencia, eh, de repente, nosotros como cristianos, al no conocer verdaderamente la doctrina y no comprenderla del todo, caemos también en este tipo, porque miramos a 3 dioses o adoramos a 3 dioses como que si fueran dioses por separado, cuando no entendemos que la Trinidad, que Dios es uno solo, como dice Deuteronomio 6:4 en la Shema, cuando no entendemos esta esencia de Dios, que Dios es uno en esencia y 3 en personas, también caemos, así que tengamos que tener cuidado, no es solamente algo para no sé, la nueva era o cosas que creen en más dioses, también puede pasar a nosotros. Otra creencia o error es que el Espíritu Santo es una fuerza o es una energía, una fuerza impersonal. Y esto niega completamente la personalidad y niega la divinidad del Espíritu Santo. Es solamente como el poder de Dios, es como la fuerza de Dios o es como la energía de Dios. Pero eso nos quita todo, ¿no? Lo que vimos de Pedro, de Ananías, por ejemplo, que se le puede mentir, que son parte de su personalidad, que son parte de su divinidad, que Dios está en todos lugares, que conoce todo. Negamos absolutamente todo ese tipo de cosas. Así que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, tiene personalidad, es Dios, tiene personalidad, tiene divinidad. Y por último, la obra del Espíritu Santo terminó en el siglo I con la expansión de los apóstoles, con la muerte del último apóstol, se terminó la obra del Espíritu Santo. Y niega completamente su obra actual. Hoy día no ocurren milagros, todos se lo atribuyen a demonios o se lo atribuyen a otras cosas, no sé. Eh, y así. No hay evidencia en la Biblia, por lo menos, que
con la muerte del último apóstol se haya terminado el último milagro. Yo en la primera clase les envié la obra de los primeros cristianos, estaban hablando del siglo primero o segundo, donde todavía habían resurrección, perdón, de muertos. Hay una historia ahí entre los primeros cristianos de una resurrección de muertos y obras milagrosas, y lo vemos hoy actuando y también hoy en día, y vemos milagros poderosos a nuestro alrededor. ¿Qué creemos nosotros? Lo que creemos en la IPA. Primero, que el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios y es la tercera persona de la Trinidad. Creemos en la llenura del Espíritu Santo y en el bautismo en el Espíritu Santo como una experiencia posterior a la conversión. ¿Qué significa esto? Lo que les dije hace un rato. Primero, somos sellados cuando hemos recibido a Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Después viene la llenura y el bautismo en el Espíritu Santo como una experiencia posterior. Y por eso nosotros oramos y le decimos al Espíritu Santo, perdón, a Jesús, Jesús, lléname con tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname. O bautízame, Jesús. El Espíritu Santo, eh, o Jesús, a través del Espíritu Santo, nos bautiza en fuego, nos bautiza en el Espíritu Santo. Ese es el bautismo que necesitamos y que anhelamos. Y la llenura se va dando en forma constante y también es posterior a la conversión y se va llenando constantemente a medida que pasamos tiempo, que somos santificados, que somos, vamos llenándonos, vamos alimentándonos más con el Espíritu Santo y vamos orando y pasamos tiempo con Dios. Nos vamos llenando y la llenura se va reflejando a través de los frutos del Espíritu Santo. Creemos también que los dones del Espíritu siguen activos y son para hoy. Los dones de Dios, perdón, del Espíritu Santo, siguen activos hoy y son para hoy. Creemos que el Espíritu Santo nos empodera para vivir como testigos del reino y nos guía hacia la plenitud en Cristo. Para nosotros poder ser personas del reino, ser personas que proclaman el reino de Dios para poder vivir y llevar el Evangelio y poder llevar transformación a las personas. Lo que veíamos hace unas clases atrás, esa transformación integral, no solamente perdón de pecados, sino transformación integral en todo el ámbito de la vida. El Espíritu Santo quiere eso, quiere esa plenitud en Cristo y nosotros estamos llamados a hacer eso y el Espíritu Santo nos empodera a hacer eso. Veamos entonces la aplicación práctica para esto. Y los voy a dejar con estas preguntas. ¿Estoy viviendo consciente de la presencia del Espíritu Santo en mí? ¿Estoy permitiendo que el Espíritu Santo me transforme y me use para avanzar en el reino? Estamos dejando que el Espíritu Santo actúe en nosotros, trabaje en nosotros. Estoy consciente de su presencia, esa presencia omnipresente que está en todos lados, que está en todo tiempo, esa presencia que debiera hacernos dudar si estamos haciendo algo malo, porque el Espíritu Santo está ahí, está con nosotros, mora en nosotros, somos templo también del Espíritu Santo. Y estamos permitiendo que el Espíritu Santo me vaya transformando y que me vaya usando y vaya capacitando para avanzar en el reino, en la iglesia, para poder usar esos dones que Dios, que el Espíritu Santo tiene para nosotros, para poder usarlos. ¿Lo estoy usando realmente o lo estoy dejando ahí calentando? Vamos a hacer unas tareas también. Vamos a orar diariamente al Espíritu Santo. Lléname, guíame hoy. Hagan una oración pidiendo en esa dirección, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo, si es que no han sido bautizados en el Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, que los vaya guiando en las decisiones que tengan que tomar en ese día, que los vayan acercando más a Cristo y no los vayan alejando. Van a leer también Romanos 8 y anotar cada cosa que el Espíritu Santo está haciendo por usted. La semana pasada estuvimos una semana para mí y para algunos que me comentaron muy, pero muy buena en la palabra de Dios. Tuvimos un reto de 15 minutos por 7 días, pasar
leyendo un capítulo de la Biblia. Eh, y la verdad es que no pude pasar, yo por lo menos no pude pasar 15 minutos, estuve casi una hora prácticamente todos los días, porque encontraba algo y ese algo me llenaba y quería saber un poco más, entonces seguía leyendo. Espero que les haya pasado lo mismo a ustedes, pero fue realmente genial, fue demasiado bendecía ese tiempo de búsqueda. Así que los animo a que continúen, que no termine este reto con hoy día, sino que empiecen otra vez el lunes y empiecen a leer. Cuando hablemos acerca de la palabra de Dios, les voy a hablar acerca de un método que a mí me ayuda mucho para entender la palabra de Dios, em, que es leerlo como Jesús lo leía o como Jesús lo entendía. Esto mismo que les decía al principio, nosotros tenemos una mm, forma de pensar más racional que viene de los griegos, pero la Biblia está escrita por judíos, está escrita por hebreos, porque tienen una cosmovisión completamente diferente a la que es la cosmovisión griega. Entonces, tengo que quitarme un poquito ese cascarón o esa forma de pensar y ponerme en el lugar de alguien que está viviendo ahí en el siglo primero, cómo lo entendían este contexto, cómo entendían las historias, cómo las escribían también, o qué tipos de personas escribieron la Biblia. Entonces hay un montón de cosas que podemos ir sacando. Y me ha ayudado mucho también a entender muchas de las historias de la Biblia que para mí antes eran historias, ahora tienen un valor mucho más agregado. Así que los invitamos a leer Romanos 8 y anotar cada cosa que el Espíritu Santo hace por ti. Y por supuesto, a participar activamente de la iglesia, buscando edificar con los dones que Dios les ha dado. Si hay alguien que tiene el don de evangelismo, yo he escuchado a algunos de ustedes que dicen que tienen el don de evangelismo, a trabajar ese don, a trabajarlo. El don, no sé, alguien puede tener el don de sanidad cuando estemos orando por los enfermos, ir y orar por alguien, abrazar a esa persona, orar. Y no sé, el don de palabras, de sabiduría, de ciencia, de lo que sea que Dios nos ha dado, eh, usarlos, usarlo. Y si no, pedirle a Dios, dame un don, o ayúdame a identificar el don que tú me diste, si aún no lo identifico. Pero necesitamos hacer eso. Esa es la clase de hoy acerca del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo nos empodera a, a llevar el reino, a vivir el reino, empoderados. Vamos a orar y vamos a ir ya terminando. Padre, te agradecemos por esta clase de hoy, te agradecemos por la sabiduría que nos enseñas a través de tu palabra. Nos dejaste todo tan claro, Señor. A veces nos perdemos en puras tonteras, Señor. Queremos agradecerte porque lo dejaste todo ahí para nosotros. No dejaste nada escondido, Señor. Te agradecemos por eso. Te agradecemos por tu milagro, Señor, de, de redimirnos, de sellarnos con tu Espíritu Santo. Y además, Señor, capacitarnos con tu Espíritu Santo. Gracias, gracias Dios, gracias Espíritu Santo. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchachos, nos vemos mañana en el servicio a las 11. Lleguen temprano. Y la próxima semana tenemos presencial, así que nos vemos hasta en 14 días más. Una buena fin de semana, que estén bien.